Estamos en un mes de definiciones políticas con miras a elecciones presidenciales y de asambleístas. Al respecto, el asambleísta Andrés Páez anunció ayer lo siguiente. Veamos. Una fiscalización que implique también desmontar esa caricatura de justicia que tiene el Ecuador, para que hayan jueces independientes que juzgue al correísmo y que también juzgue a quienes pasen a ocupar funciones públicas. Un hombre que está comprometido con las propuestas de fiscalización, un hombre que ha regresado a ver a los que estuvimos luchando en las calles y que no buscan acuerdos con los viejos correístas, con los arrepentidos del correísmo. Y por eso hoy anuncio oficialmente que quien les habla, quienes integramos Lucha en las Calles y un sinnúmero de colectivos que están en 24 provincias del país y 3 distritos electorales del exterior, vamos a apoyar la candidatura presidencial de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, candidato a presidente por Creo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo. Gracias por su invitación y quedo a sus órdenes. Guillermo Lasso, Andrés Páez, ¿ese sería el binomio? Andrés Páez, en primer lugar yo quiero agradecer la declaración que ha realizado el día de ayer en Quito. Hoy en la tarde asistiré a Quito para personalmente expresar ese agradecimiento. Respecto del binomio, mañana la Asamblea Nacional de Creo tomará decisiones que serán anunciadas de manera oportuna. Andrés Páez, como asambleísta, le ha dado prioridad a la fiscalización y el control político en una época en que el Ejecutivo ha absorbido las tareas de denunciar, investigar y acusar, mientras la oposición hace mutis y la impunidad adquiere nuevas dimensiones que ahuyentan la inversión y encarecen la competitividad. Es tan evidente la corrupción que el propio gobierno ha denunciado una red en Petroecuador. ¿Cómo va a enfrentar este problema que corroe a la administración pública y a la sociedad? Necesitamos fortalecer las instituciones ecuatorianas. Cuando me refiero a instituciones, la facultad que tiene la Asamblea Nacional de fiscalizar, que parece que no ha existido durante los 10 años del correísmo. Necesitamos el fortalecimiento de la justicia, una justicia independiente. Para aquello tenemos previsto acudir a la ONU, para con su apoyo y respaldo llevar a cabo una reforma técnica de la función judicial. Yo no creo en los extremismos de pensar que todos los jueces son corruptos. Eso es algo absolutamente injusto, pero deberíamos llevar a cabo un proceso técnico para escoger lo bueno, separar lo malo y dejar claro que en el Ecuador opera la justicia alejado de las influencias políticas o de aquellas influencias de poder que en el pasado de alguna manera contaminaron la justicia. En su editorial, Alfredo, usted ha planteado grandes desafíos para el futuro gobierno. Desafíos en el campo económico. Necesitamos convocar inversión local, internacional, y para aquello es necesario generar confianza y credibilidad. Desafíos en el campo político. Requerimos reformas constitucionales que son fundamentales. Usted en su editorial propone un camino. Nosotros, sin descartar el que usted propone, planteamos otro camino que consideramos mucho más expedito. Y en lo social planteamos la mejor política social de todas. Crear trabajo para que el padre y la madre de familia puedan sostener a sus hijos, puedan velar por el futuro de sus hijos, de sus nietos, de toda la familia ecuatoriana. Respecto a la cuestión de la impunidad, una comisión antiimpunidad de Naciones Unidas como la que existe en Guatemala funciona porque hay independencia de las funciones del Estado. Aquí tendría que hacerlo con las mismas autoridades judiciales y de control que están en manos de Alianza País por algunos años más. ¿Es efectivo hacer un planteamiento que estará en el aire y que no es asunto de otras funciones del Estado, puesto que la función ejecutiva es la más afectada por la corrupción y la impunidad? No somos ingenuos, Alfredo. Lo que usted ha planteado es un asunto sustantivo en la política ecuatoriana. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Llamar una consulta popular. Si usted me permite, solo leeré un párrafo del artículo 104 de la Constitución que dice: la presidenta o presidente de la República dispondrá al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular sobre los asuntos que estime conveniente. Y este es nuestro planteamiento.
llamar a consulta popular en la primera semana de gobierno. ¿Para qué asuntos que son de conveniencia para el interés de los ecuatorianos? Necesitamos poner a consideración del pueblo, en primer lugar, si quiere ratificar o rectificar con aquel paquete de enmiendas aprobado ilegítimamente en diciembre del 2015, donde se considera la reelección indefinida. En segundo lugar, nosotros queremos consultar al pueblo si está de acuerdo en cesar de manera inmediata a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, que es la piedra angular del modelo correísta que ha permitido este hiperpresidencialismo del cual han abusado, convirtiéndolo prácticamente en un control total del Estado ecuatoriano. Cesar a las autoridades de control, porque no es posible pensar que vamos a llevar a cabo un proceso de fortalecimiento de la justicia con un fiscal correísta que sin duda alguna deja mucho que desear el resultado o la gestión realizada en los últimos años. Cesar al Procurador General del Estado, cesar al Contralor General del Estado, a los miembros del Consejo de la Judicatura, con quienes no vamos a poder llevar a cabo un proceso de reforma del Poder Judicial con esos integrantes del correísmo. Necesitamos cesar al superintendente de comunicación, al superintendente de control de poder del mercado y crear un régimen de transición para que sea la Asamblea Nacional, sobre eternas propuestas por notables de la sociedad ecuatoriana, quienes determinen cuáles son esas autoridades que van a reemplazar a las actuales. Pero usted plantea una consulta popular irreal para suprimir el Consejo de Participación Ciudadana, para cesar a todos estos funcionarios. Porque el Consejo de Participación Ciudadana organiza la selección de esas autoridades. Entre esas autoridades implica también elegir a los miembros de la Corte Constitucional. En definitiva, implica una reforma a la estructura del Estado. Por tanto, la Corte Constitucional la bloqueará, porque para que esa reforma pase se necesita una constituyente, porque es una reforma a la estructura del Estado. ¿Por qué es que se rehuye por parte suya y de todos los candidatos de oposición, claro, por los cuales usted no puede hablar, a la constituyente? Porque la constituyente, la consulta para la constituyente es para convocarla directamente, no para preguntarle al pueblo si quiere constituyente, sino para convocarla directamente y que en 15 días, según el artículo 197 del Código de la Democracia, el Consejo Electoral debe hacer la convocatoria. En varias ocasiones, Alfredo, en este mismo espacio, yo le he dicho a usted que nosotros no descartamos la aplicación del 444. Y una campaña política es precisamente para eso, para debatir propuestas. La nuestra es una consulta popular basada en el artículo 104 de la Constitución. Amplios sectores de la sociedad ecuatoriana plantean lo que usted plantea, una asamblea constituyente, que es en alguna medida un borra y va de nuevo, una nueva refundación del Ecuador. Y a nosotros nos preocupa esto. No es una refundación, eso no es una cosa. Si usted me permite, ¿por qué nos preocupa a nosotros el 444? El gran problema del Ecuador es un problema económico en este momento. Pérdida de empleo encarecido, la vida se encarece, no hay inversión local ni internacional. ¿Qué nos preocupa? El tiempo. Son 3 procesos electorales bajo el paraguas del 444. En primer lugar, la consulta popular para que el pueblo decida llamar a una asamblea constituyente. Luego, la elección de los miembros de la... Profesor, se ha equivocado. La consulta popular es para convocar a elecciones de constituyentes. Esa es la diferencia, no se pregunta nada. Bien, Alfredo, respeto su opinión, pero igual usted tiene un proceso que va a generar incertidumbre en el Ecuador. ¿Qué es lo que debemos de dar nosotros a los inversionistas locales, internacionales, a todos los ecuatorianos? ¿Y usted cree que cesando a todos los funcionarios del Estado no crea incertidumbre? Bueno, no, porque lo podemos hacer de una manera expedita en un plazo máximo de 180 días. La aplicación del 444... ¿Y si la Corte le bloquea la consulta? Mire, seguimos yo igual creo, en la incertidumbre. Usted mismo lo ha señalado, muchos actores políticos coinciden con nuestra propuesta. No puede ser posible mañana que las fuerzas políticas del Ecuador, representativas del pensamiento de amplios sectores de la sociedad ecuatoriana, encuentren un dique en unos funcionarios correístas. Sin duda alguna, ese dique va a ser destrozado
por la opinión pública. Pero y ese por dique está en la Constitución. La Sí. Constitución dice que una reforma a la estructura del Estado no puede ser de esa manera. Sí, pero no le quedará más a la Corte Constitucional que calificar las preguntas de la consulta popular que nosotros planteamos. Y por eso yo le digo a los ciudadanos, el poder lo tienen ustedes. Son ustedes los que tienen la voluntad del cambio. El día 19 de febrero, lo que se requiere para lograr gobernabilidad en el Ecuador es que los ciudadanos voten por quienes tenemos chance de ganarle al correísmo, por un amplio margen, con ese poder político que deviene de los ciudadanos, Pero de la precisamente voluntad popular, lograremos vencer pocas voluntades de un consejo o de una corte constitucional integrada. Pero correístas. el presidente Correa plantea otra consulta popular ahora mismo, simultánea a las elecciones, supuestamente para luchar contra la corrupción, inhabilitar para ejercer cargos públicos a quienes tengan a cualquier título, bien habido o mal habido, activos en el exterior en paraísos fiscales. Se han opuesto, creo, o Guillermo Lasso, una Corte Constitucional a esta solicitud del presidente de la República. Es evidente que esa consulta popular tiene nombre y apellido. Esa consulta popular es contra Guillermo Lasso. ¿Por qué? Porque somos pues la opción que puede derrotar al correísmo en febrero del próximo año. Pero el problema de la corrupción no está ahí. El problema de la corrupción está en aquel dicho popular que dice, en el arca abierta, el justo peca. No nos pueden decir, cuando yo lo nombré era una persona honorable, luego se dañó. No, señor. Usted fue el responsable, presidente de la República, porque usted rompió los candados de aquella arca cuando a través de decretos de emergencia se saltó procedimientos como licitaciones internacionales. Usted es el que reformó el sistema de contratación pública, eliminó el informe previo de Contraloría, el informe previo de la Procuraduría, y ahora nos viene a decir, no, es que eran honestos y los corrompieron. No, señor, quien no se preocupó de cuidar el arca fue usted. Y eso es lo que tenemos que cambiar en el Ecuador para que exista un ejercicio de una función pública transparente, Alfredo. Guillermo Lasso, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo.